Buen día, hola Iris. Un poco, bueno, agradezco la invitación y cuando Victoria me convocó para poder tener esta conversación, que me avisó que iba a estar vos, Iris, bueno, me quedé pensando en qué podía aportar a este espacio. En realidad voy a leer la propuesta y el título de esta capacitación, que es Propuesta de formación para el programa de abordaje integral de la prevención del suicidio en la Policía de la Provincia de Santa Fe. Y creo que estamos participando en el módulo 2, que es el de conceptualizaciones generales sobre el suicidio, de construir para construir. Bueno, primero, pensando en qué uno podía aportar, aparece cuando empiezo a leer el título me aparece esto equívoco, como dos posibilidades: si era una charla que está apuntada al personal de la Fuerza de Seguridad como prevención para el personal, o si era formación para la práctica del personal de seguridad, la práctica cotidiana como miembros de la Fuerza de Seguridad. Pero bueno, esa dualidad me parece importante para situar que hay al menos dos aspectos para tomar, que uno es pensar en las personas que llevan adelante la práctica y diferenciarlo de la práctica misma o la función como agentes de seguridad. Las personas que llevan adelante la práctica con la construcción de su vida, con sus problemas, con sus construcciones, con sus miedos, con la construcción particular, y la función o la práctica que está enmarcada en un campo que también, yo digo, como psiquiatra, como desde el campo de la medicina, desde la psiquiatría, ¿qué se puede aportar a la formación de la fuerza de seguridad? Digamos, eso lo hago con mucha prudencia, y me parece que lo que podemos aportar, y más en el tema del suicidio, es que en este aspecto los agentes de salud y los agentes de seguridad, en lo que respecta al suicidio, nos encontramos en un campo que tiene que ver con el orden público y con cierta amenaza al orden público que implica que una persona amenace o consuma el hecho del suicidio. Y es algo cotidiano que nos encontramos en las instituciones, con los integrantes de los dispositivos de salud, con los integrantes de los dispositivos de la Fuerza de Seguridad, ante estas situaciones. Entonces, de algún modo, tenemos un campo de acción compartido, al menos en este tema, que es el del suicidio. Con respecto a eso, quisiera mencionar, como mención nada más, el concepto de agresividad y violencia, que está implicado en el suicidio. En el suicidio, como el acto deliberado de quitarse la vida, podemos ubicar alguna cuestión de la agresividad y la violencia y diferenciar algunos aspectos. Por ejemplo, reconocer a la agresividad como constitutiva de la existencia humana, del ser humano, no quitarla de ese ámbito, pero a la vez poder diferenciar distintos modos de aparición. Y ahí no es lo mismo la tensión agresiva, cuando algo no funciona, cuando algo incomoda, cuando algo desborda, que la agresión, o que la crueldad, o que otros desencadenamientos de la agresividad. Pero bueno, en el caso del suicidio me parece distinguir cierta tensión agresiva o amenaza de la agresión directa. En este caso, de la autoagresión. ¿Esto qué nos permitiría hacer? Diferenciar en la práctica, que, digamos, podemos ser convocados desde salud, desde seguridad, para la intervención en distintas situaciones. No es lo mismo cuando se es convocado para intervenir en una situación donde se ha consumado de alguna manera el acto suicida, en donde, bueno,
el devenir o las intervenciones tienen que ver con la cuestión médico-legal, y ahí sí con el apoyo al suicidio, al tener una alta incidencia en lo que es la familia, la comunidad y los vínculos y las relaciones de las personas, implica una intervención, pero de algún modo uno llega tarde. Entonces diferenciar cuando nos convocan para un hecho consumado, cuando se nos convoca para alguien que intentó suicidarse pero no lo logró, y digo no lo logró el objetivo, cuando estaba pensando o tomando alguna nota de qué decir, me surge eso de si es algo logrado y si es un objetivo, porque hay toda una discusión, o uno puede establecer una discusión filosófica, digamos, en si el suicidio puede abordarse desde la libertad de decisión, de decidir sobre la propia vida, y me parece que claramente, si bien eso existe, en este campo y en este nivel de intervención, eso no tiene lugar. A nosotros se nos convoca o tenemos que intervenir desde el concepto de salud pública de protección de la vida, que es un concepto de salud pública y un concepto jurídico. Entonces, ante esa situación se nos puede convocar, pero en general cuando alguien... menciono algunas cuestiones de la práctica cotidiana, espero que sirva, ¿no? Después se puede desviar para otras cosas en otra conversación o en la misma conversación, eso me vas diciendo, Iris, también como a vos te parezca, ¿eh? Es difícil hablar a veces a una computadora, pero bueno. Diferenciar es el hecho consumado de la amenaza suicida, que me parece que sí abre a un campo en donde hay más posibilidades de acción. Cuando alguien amenaza, dice, esboza, se aparece como una tentativa suicida. Ahí hay algo de una tensión que es evidente y que permite una intervención inicial para de alguna manera lograr otro resultado o permitir que la persona encuentre otra vía de resolución. Porque podemos entender en la amenaza suicida o en el suicidio que algo en el orden del mundo de una persona no tiene salida, y la única salida que tiene es la desaparición física, digamos. Entonces, ese campo, que es el de la amenaza, el de la intención suicida, nos permite, hay que delimitarlo y es lo que nos permite intervenciones. Tanto al personal de seguridad cuando es convocado para esa tarea, como por supuesto al personal de salud, si bien son funciones distintas, en un momento, en un inicio, en un primer abordaje, hay acciones mínimas que puede realizar cualquier persona. Entonces, diferenciar esos momentos. Después, hay algo que es para mencionar nada más, pero cuando alguien está en esa situación puede obedecer al menos a dos situaciones de peligro. Una puede ser un peligro interior, que es el de la reflexión, el de la angustia, el de que algo en el mundo interno no encuentra solución. Y hay otro peligro al que puede estar expuesto una persona en ese estado, que es que el mundo le sea hostil, la exterioridad le sea hostil. Yo lo menciono porque no puede derivar y es un tema complicado, pero yo lo menciono como para saberlo. Y para saberlo, ¿por qué? Porque uno cuando se encuentra con estas situaciones no sabe de qué se trata. Pero no hace falta saberlo de un inicio. Las intervenciones iniciales son las mismas. En todo caso, esa distinción será una distinción posterior a construir, pero cuando pensaba se me ocurría mencionarlo porque cuando uno aborda estas situaciones en realidad no sabe de qué se trata. Y entonces, bueno, requiere una actitud inicial que digamos que es la misma. Y la actitud inicial ante este llamado, ante la amenaza suicida, que eso lo puede hacer cualquier persona, no hay que ser un especialista, tiene que ver con
con una escucha atenta, con no juzgar, no valorizar, no minimizar las ideas, los sentimientos, digamos, brindarse ahí a intentar, al menos en un inicio, que la persona pueda encontrar otro modo de resolución. Bueno, yo estoy mencionando algunas cosas, Iris. Después... Me parece importante, Juan, en esto que destacás, después vamos a retomar muchas de estas cosas que son muy derivadas de nuestras experiencias, ¿no? O sea, desde ya irle otorgando valor a lo que el personal de Fuerza de Seguridad puede acumular también como propia experiencia y saber, ¿no? O sea que desde un equipo, en este caso ellos se integrarían en un equipo de intervención, o por lo menos se tendría que trabajar con una lógica que tienda a generar un equipo aún ahí en el medio de esa urgencia. Es importante ir sentando esta cuestión de que no solo por una cuestión de democratización del equipo, sino que esta cuestión de que no hay un saber previo que lo diga todo, que lo abarque todo, que la percepción y la sensibilidad humana, además de la experiencia previa, aporta mucho en este caso, para que no se crea que las respuestas están solo en manos de los especialistas, ¿no? O sea, como vamos a intentar hoy, vamos a transmitir algunas herramientas y lo que nosotros hemos transitado junto a otro personal sobre circunstancias similares, tanto a niveles individuales como colectivos, pero me parece que ahí dejás ya sentado un apunte importante, ¿no? Que es la validación de una experiencia que tiene que ver no solamente con cómo proceder para hacer que el acto sea más seguro, digamos, lo que uno está haciendo, sino que está aportando ya desde el inicio a pensar cuál es la estrategia de intervención, ¿no? Porque el especialista tampoco va con la respuesta previa respecto a eso. Sí, por eso señalar algunos puntos y marcar justamente eso, que de antemano no se sabe, por eso la actitud inicial es similar en todos los casos y cuenta mucho la intervención individual en ese momento. Así que bueno, después eso sería como un eje de algunos conceptos que, insisto, después se podrían desarrollar en otro momento, pero me parecía importante mencionarlo. Después también era parte de la propuesta y un poco los organizadores hablaban de esto de nombrar algunos mitos que existen acerca del suicidio y de la intervención inicial sobre el suicidio, y algunos datos estadísticos como para... es un tema que mucho no se habla, durante mucho tiempo fue tabú, pero igual incluso hay una reglamentación para lo que de eso sale en los medios de comunicación, lo que se publica y lo que no, pero mencionar algunas cuestiones estadísticas que brinda la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana como para saber que es algo frecuente. Hay alrededor de 800.000 suicidios al año, 100.000 en América, es más frecuente en hombres, es entre la segunda y la tercera causa de muerte entre los 16 y los 24 años, y la tasa más alta de incidencia se da en los mayores de 70 años. Son datos que, si bien son datos estadísticos, bueno, marcan algo de la incidencia de esta problemática. Y después, con respecto a los mitos y prejuicios, yo lo voy a leer, a lo mejor no sé si es para desarrollarlo ahora, pero para que queden, porque cuando uno habla a veces de mitos o prejuicios, es fácil o uno tiene la tentación de decir, bueno, eso son mitos, son prejuicios, eso no es así, y enseguida descartarlo. Pero en realidad los mitos y los prejuicios responden a una verdad que puede no ser la verdad de la época, de este momento, pero respondieron a una verdad, y lo que habría que tratar de hacer en cada mito o prejuicio es identificar qué verdad transportan, y a partir de ahí
hacer una reflexión, no simplemente pensar que porque son mitos o prejuicios no tienen ningún valor y hay que descartarlo. Me parece que no es un trabajo para ahora, pero sí para decirlo. Yo los leo porque son bien puntuales. El primer mito podría ser que el que dice que se va a suicidar en realidad no lo hace. El segundo, son 10. El segundo, no desean morir, solo quieren llamar la atención. El tercer punto es, si de verdad se hubieran querido matar, lo hubieran hecho. El cuarto es, el que se repone de una crisis no corre peligro de recaer. Después, toda persona que se suicida está atravesando una depresión. Ese es un punto importante y ahí sí a lo mejor puedo mencionar algo más, que cuando uno habla de depresión puede hablar de enfermedad mental, de trastorno mental o de padecimiento mental, de acuerdo a la disciplina a veces que lo aborde, pero me parece que si bien hay algunos grupos de síntomas, grupos de padecimiento codificados como diagnósticos en donde la incidencia del suicidio es más alta, como podría ser incluso la depresión o la melancolía o algunos casos de esquizofrenia. El suicidio puede darse al margen de que alguien tenga un diagnóstico, tenga un padecimiento, un trastorno mental o un padecimiento. Incluso hay crisis vitales que pueden ser familiares, de pareja, económicas, laborales, que sin configurar una enfermedad pueden llevar a alguien a tomar esta decisión al encontrarse sin un lugar en el mundo o sin otra salida que esa. Entonces, eso me parece importante despegarlo de las enfermedades mentales, del concepto de enfermedad mental. Después, el otro punto es el suicidio, es algo que se hereda. Eso también hay que marcarlo como que no es algo hereditario, si bien hay conducta o comportamiento o modos de afrontar la vida que sí se transmiten, pero no es hereditario. Otro mito y prejuicio, que es el punto 7, dice que para intentar suicidarse hay que ser cobarde o valiente. Ahí también me parece que hay que sacar eso de una valoración moral y ponerlo en el campo de la salud pública, de la asistencia en salud pública. Me parece que esa diferenciación hay que hacerla. Otro es que no se puede prevenir, es algo que ocurre por impulso. Bueno, un poco es lo que hablábamos recién, me parece que el desafío y un poco el objetivo de esta charla y de algunas intervenciones es pensar de qué modo estar advertidos y poder tener alguna intervención para evitar justamente esto, digamos, que se pueda prevenir, digamos, que de alguna manera se pueda prevenir. Otro punto es que hablar del suicidio puede incitar a una persona en riesgo. Bueno, eso se creyó durante mucho tiempo, por eso fue un tema del que no se habló, pero en realidad todas las intervenciones, todas las estrategias que se brindan o que se dictan desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y las que toman las diferentes estructuras de salud, indican lo contrario, que hablar salva vidas, que hay que tener intervención. Ahora, hablar, por supuesto, implica no decir, hablar no es hablar por hablar, digamos, por eso también la idea es tener alguna idea de algunas intervenciones básicas iniciales. Y otro punto es también, que sería el último punto, para acercarse a una persona en crisis hay que estar especializado. Bueno, me parece que este también me parece que es uno de los objetivos de la charla, entender de que si bien puede haber un campo de especialización en un tema, en el abordaje inicial no hace falta una especialización. Hace falta, como hablábamos antes y lo podemos repetir, una intervención inicial que tenga que ver con un acercamiento, con una escucha atenta, con no juzgar,
no confirmar ni negar lo que dice la persona, no intentar contradecirlo, y armar cierto espacio que ahora llaman de empatía, pero que bueno, que tiene que ver con eso, con que la persona de algún modo, en un primer momento, se sienta contenida. Así que bueno, esas eran algunas de las cosas que yo quería mencionar, Iris, y que me parece que podía aportar a este espacio. Por supuesto, algunas de las cosas podrán requerir otro despliegue o podrán ser tomadas o no, pero bueno, me parece que era un poco lo que podía, lo que me parece que de un inicio podía aportar. En realidad es un cúmulo de información que yo me imagino, como vos lo planteabas, que todo esto implica recién como el inicio de un proceso para abordar temas que son de extrema complejidad, no solamente para los miembros de una fuerza de seguridad o el Ministerio de Seguridad, sino para cualquiera que se mueva en este plano. Y además lo estamos haciendo en un contexto especial, en el cual, bueno, en general las políticas públicas mismas están poniendo más el acento en el suicidio como uno de los emergentes posibles que se está siguiendo en relación a la situación de pandemia, ¿no? Que ameritaría todo otro desarrollo. De todas maneras, de lo planteado, hay una cuestión, lamentablemente, las cifras que vos planteaste al inicio son cifras que la Organización Mundial de la Salud dice van en aumento constante, no solamente son impactantes por la cantidad, sino que especialmente en nuestro país, ¿no? Este crecimiento que se está dando en el suicidio en niños y jóvenes, y también la cuestión de que hay un dato muy importante, ¿no? Dicen, por cada suicidio que ocurre, hay 10 a 20 o más intentos de suicidio, que creo que es con eso con lo que más nos encontramos, ¿no? Sí. O sea, el acto del suicidio generalmente, en la mayoría de los casos, tiene una historia previa, a ser leída, a ser escuchada. Pensaba, esto es más claro, nos ha tocado más vivenciarlo más directamente en el interior de la provincia, fundamentalmente en las pequeñas localidades, donde intervenciones en el campo de la salud mental, cuando son complejas como esta, seguramente uno de los actores que intervienen son los bomberos y la policía, ¿no? Entonces, creo que la idea de compartir herramientas es darle más sentido a lo que ya se está haciendo, no es que se inaugura el campo, ya está funcionando como tal, y jerarquizar esos saberes, ¿no? En este entrecruzamiento de herramientas, estos que se planteaba recién, ¿no? En los mitos hay verdades subyacentes junto con los prejuicios que se van armando, ¿no es cierto? Por eso se habla mucho de deconstruir el tema de la charla de hoy, ¿no? Entonces pensaba, bueno, esta deconstrucción va de la mano de lo que hemos charlado en otras jornadas respecto a cómo poder ir instalando de a poco la concepción de salud mental que la nueva ley de salud mental nos planteó y sobre lo cual hemos tenido charlas y encuentros ya, y que uno de sus puntos principales apuntaba a darle entidad humana a lo que a veces culmina como locuras, pero que no siempre son patologías. El campo de la salud mental es fundamentalmente un campo que trata de dar cuenta de lo humano, y entonces ahí nos encontramos con lo mejor y con lo peor. Nos encontramos con los recursos, y nos encontramos con la ternura, con el alojamiento, con el hacerle lugar al otro, pero también con lo que nosotros llamamos la estofa de lo humano, que es aquello que nos hace miserables o crueles. Y lo interesante del planteo es que también va encaminándose hacia esta cuestión de que no estamos hablando en términos de patologías, aunque en algunos casos lo amerite, seguramente, pero justamente lo que llama la atención de estos fenómenos es su dimensión colectiva y cómo aumentan en los casos de desmoronamiento de los soportes que hacen que la vida sea en su balance más tolerable, más gratificante, más disfrutable.
se ve que hay momentos que para algunos sujetos, y en algunos casos para algunas poblaciones, por eso digo un fenómeno muy, muy fuerte a tomar, no es solamente cuántos se suicidan, ustedes que participan en lugares de toda la provincia, seguramente podrán ubicar localidades en las cuales emerge con mucha claridad épocas en las cuales los suicidios de niños y jóvenes aumentan muchísimo, ¿no? Entonces, en realidad el planteo tiende a ver cómo pensar esta situación en relación a la problemática del suicidio desde esa perspectiva también de la salud mental como un concepto que define fundamentalmente el humano, ¿no? Sus problemas acerca del padecimiento y el sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nos asuste, a cualquiera le puede pasar. No en cualquier momento, no en cualquier circunstancia, no es algo que se dé de un día para el otro, en general son procesos que necesitan estar atentos, fundamentalmente obviamente por los equipos de salud, pero que en el momento de la intervención, como muy bien se planteaba, es necesario poder delimitar el valor que tiene esa actitud inicial, ¿no? Como le llamamos. Ustedes van a encontrar que hay muchos protocolos, inclusive, de intervención. En general los protocolos no son recetas, son orientaciones y podríamos tomar punto por punto y deconstruir cómo fue que se llegó a esas conclusiones, pero también podemos decir que a veces el protocolo rígido a veces puede ser un obstáculo, ¿no? Lo operativiza la acción, por supuesto, hay aspectos que son indiscutibles, como esto, por ejemplo, cuando recién se decía, no vale de nada intentar comprender racionalmente y querer discutir la situación, por ejemplo, ¿no? Por eso cuando se dice no contradecir, no es porque se trata del loquito al que no hay que darle la razón, se trata de reconocer que hay una ignorancia nuestra respecto de qué padecimiento se trata en el otro, que lo lleva a pensar que la vida es insoportable, ¿no? Que otro de los mitos que aparecía ahí, que es esta cuestión acerca de que si alguien se quiere matar ya lo hubiera hecho. Bueno, ahí entramos en un campo muy complejo, que también es esta cuestión acerca de qué representaciones sobre la muerte existen o porta cada uno, qué significa decir que alguien se quiere morir o se quiere matar. Esto no es homogéneo, también una caracterización que hay que hacer singularmente y de época también. No se le escapa a ustedes que en las épocas de desempleo, esto se precipita mucho también, las crisis productivas, sociales. Por eso digo, la pandemia es como un laboratorio hoy también respecto a este tema. Entonces nosotros vemos que muchas veces lo que más aparece, especialmente cuando se ha podido encadenar un trabajo y se sigue estos procesos posteriores al intento de suicidio, es que lo que más aparece es que lo que es insoportable es esa vida. Son vidas insoportables. Si uno parte de eso, puede desencadenar un proceso diferente a intentar imponer una razón o un sentido a la vida que para el otro no está. No está. Entonces uno se frustra también porque el otro no responde a esto, y en este acto de alojamiento que Juan planteaba, tiene que ver con eso, ¿no? Con poner el cuerpo, la mano, el abrazo, lo que sea en ese momento, lo posible, según la circunstancia, que lo haga sentir al otro que tiene algún reconocimiento desde nosotros. O sea, que él existe y es un semejante y algún valor tiene para uno, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en situaciones concretas, pero hay una cuestión que quería rescatar, ¿no es cierto? Decimos, es una concepción de vida donde tiene que haber lugar para el sufrimiento, ¿no? El padecimiento y el sufrimiento tienen tanto lugar en la concepción de vida como la felicidad, la ternura, pero también este placer de la vida, este disfrutar, está muy ligado no solo a lo que a uno le toca en la vida que le tocó, sino a metas, a valores, ¿no? Y lo que nos hace humanos es que nos construimos una identidad particular, y tenemos para eso, esta identidad se construye con pertenencias grupales, institucionales, sociales. De ahí el valor que tiene en esta problemática también, con esta institución como en cualquier otra, cuando aumentan los números de suicidios del propio personal, hay que fijarse no solo en los procesos de trabajo, especialmente en las violencias institucionales internas,
sino hay que tener muy en cuenta también la valoración social de ese oficio y de ese lugar que se porta, porque es un elemento de mucho peso. Ya lo vamos a ver porque ha sido estudiado en algunas experiencias, ¿no? Hoy la pandemia nos pone sobre el tapete esta cuestión central, ¿no? El valor de la vida. Y en el suicidio como que desafía todo eso y puede provocar como primera respuesta para nosotros una respuesta enojada, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Especialmente si uno ha tenido pérdidas cercanamente, ¿cómo es esto de alguien que parece despreciar la vida, ¿no? Es decir, por eso digo, estar más atento a esta cuestión de qué es lo que le hace que lo que para uno tiene valor, para el otro sea tan despreciable e intolerable ese nivel de vida, ese modo de la vida, ¿no? Entonces, cuando generalmente nos encontramos frente a esta situación, más cuando se trata de niños y jóvenes, en general la primera respuesta es la conmoción, y si uno se interroga, ¿no? No solo cuál es ese insoportable, sino si hubo posibilidad de ponerle palabras, y si uno le quisiera poner palabras, ¿qué palabras? Estaba viendo que en la transmisión de experiencia de fuerzas de seguridad, por ejemplo, una de las cosas que señalaban los expertos es que muchas veces intervienen nada más que en el acto de la urgencia, sin ninguna información posterior del proceso, ni ninguna interrelación, ni siquiera en ámbitos de capacitación con esos equipos, que le devuelva algo, no solamente para el aprendizaje de esta experiencia, sino que incluirlos de otra manera, no para hacerlos responsables del proceso posterior, para eso hay otros equipos, ¿no es cierto? Pero sí para incluirlos como parte importante del proceso, porque hay un momento donde las papas queman, como decimos nosotros, y pareciera que lo único que puede operar con solvencia, junto al intento de producir palabras, no siempre es posible esto, la urgencia se nos impone. Es importante también devolverle, por eso nombraba a los bomberos también, ¿no? Tan destacados en las localidades, devolverles el sentido que tuvo eso, y también reconocerles un valor, ¿no? O sea, toda práctica, especialmente de trabajo, cuando es el proceso de trabajo, uno necesita un valor y ser reconocido, ¿no? Entonces, al mismo tiempo uno que reconoce esto de los estigmas y los prejuicios, también una pregunta en simultáneo con eso es cuáles son los mecanismos que uno quiere desencadenar en ese otro que padece, que especialmente cuando se trata de casos o situaciones en las cuales sorprenden, porque no son esperados, porque no hay una patología previa, y nos confronta en espejo a situaciones muy delicadas, porque son situaciones de vida que cualquiera podría atravesar, ¿no? Entonces, a veces uno mismo se cubre de ese sufrimiento que ve en el otro, intentando negar el propio sufrimiento, ¿no? O sea, acercarse demasiado a eso, no verlo como extraño, verlo más cercano como semejante, es un riesgo subjetivo. Entonces uno entiende que si alguien no está acompañado, si no está en equipo, si no hay un trabajo realmente sobre lo que se está haciendo, no solamente salir corriendo para barajar a alguien, es posible que haya menor formación, así, menor aprendizaje, menor recuperación de esa experiencia, y que además alguien se proteja de eso con un mecanismo protector. El más común es la negación, o a veces hasta la formación reactiva, ¿no? El enojo con la persona que está despreciando su vida en ese momento. En principio, la Organización Mundial de la Salud caracteriza a la policía, a las fuerzas de seguridad, como uno de los principales y primeros mediadores. Y lo plantea desde otra perspectiva, lo está planteando ahora, que es no como un elemento de la urgencia, ¿no? Hay toda una discusión respecto a cómo incluirlo en estrategias comunitarias, que por ahí son más visibles en las localidades más pequeñas, no en las grandes urbes como Rosario, Santa Fe, pero bueno, nuestra provincia está llena además de esas localidades. Entonces se piensa que incorporarlo en esta discusión de estas estrategias, y más con el conocimiento que a veces tienen de cierta parte de la comunidad, podría permitir incorporarlo a estrategias de prevención comunitaria, o sea, no solamente
la intromisión en un acto, sino lo que significan procesos que son de la comunidad, pensando en una fuerza de seguridad que tiene una función comunitaria, ¿no? Que no es solamente de control o de represión. Entonces, una de las cuestiones que los manuales o estos protocolos que yo les decía que circulan mucho, que ustedes van a encontrar, tienen algunas cosas importantes, como señalarnos de que muchas veces el crecimiento inusitado de los suicidios tiene que ver con crisis colectivas, con periodos de incertidumbre, con la vivencia de desamparo de grandes sectores de la población, ¿no? El desamparo es lo que muchas veces lleva, especialmente en el caso de las infancias y de los adolescentes, a situaciones de este tipo. Y es importante tenerlo en cuenta porque si no ubicamos primero el desamparo, en poco tiempo ese mismo niño joven es aquel que se nos instala como peligroso y por lo tanto como posible enemigo, a todos, no solo a las fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, esta es la problemática de cómo abordar estas cuestiones sin ser tan morales, ¿no? Bueno, poder darle lugar a nuestras quejas, nuestra disconformidad, nuestros enojos, pero también esto de ubicar que los procesos sociales tienen mucho que ver con los efectos, los que tenemos más años de trabajo en esto, podemos marcar, como hemos visto, procesos en los cuales la no llegada a tiempo, el crecimiento inusitado de la violencia, el maltrato y el abuso sexual infantil, seguramente es a lo que a los pocos años convierte a mucha población en restos muy servidos para futuros de criminología u otros tipos de economías no legales, que lo van a transformar en una población ya que después como que es casi imposible el acceso. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta en el campo de la prevención, ¿no? Hay que tratar de introducir estos elementos porque una de las cuestiones que a veces aparece muy ligado a los protocolos o a las enseñanzas o a las capacitaciones es plantear lo que debiera ser sin plantear todas estas cuestiones de cómo se dan estos procesos, que no implica justificar a lo que después se constituye en peligro para la población, implica poder entenderlo para poder intervenir, ¿no? Entonces, el riesgo que tenemos es que muchos de estos protocolos o estas pautas se transformen en una exigencia, porque si hay algo que caracteriza a la sociedad hoy es el mandato de felicidad. Entonces, está mal padecer en el trabajo, como que no te das cuenta de que puedes vivir mejor, ¿no? Y entonces en ese caso, por eso es importante recurrir a los protocolos, porque sintetizan experiencia, pero en qué lógica se ubican, de qué manera, y en el medio de una discusión de los que sostenemos estas prácticas, no es lo mismo que bajarlo como una receta, ¿no? Porque cada protocolo se construye con historias de estos procesos. Cuando surgen algunas recomendaciones, porque ha habido intervenciones, no solo individuales, sino colectivas, que permiten hacerlo, ¿no? Como les decía, la OMS plantea que en el trabajo de campo es recomendable el involucramiento de las fuerzas policiales, no solo en el momento de la intervención, sino en el seguimiento del caso, lo cual por supuesto no lo homologa a lo que se espera de un equipo de salud, pero sí le da un lugar importante, ¿no? En esto de las respuestas rápidas, coyunturales, ¿no? A veces hablan de primeros auxilios emocionales, dicen. Y por eso, bueno, estos reclamos respecto a la fuerza de seguridad van de la mano de que se plantean exigencias de capacitaciones con más continuidad, que más que capacitaciones para darle un nombre a encuentros en los cuales ustedes, en base a las herramientas que se les otorga, puedan grupalmente y entre ustedes charlarlo, ¿no? Yo les mencionaba de que todo hecho puede tener una lectura simultánea a nivel de la emergencia en una singularidad, a que seguramente si uno lo intenta puede leerlo también desde una lógica más colectiva, más de los procesos sociales. Para eso sirven los números, ponen la foto de lo que está pasando en un proceso social,
Nosotros tenemos experiencias en la provincia muy importantes, tanto de situaciones muy catastróficas respecto al suicidio en localidades, tanto del norte como del sur de la provincia, con características opuestas, a veces son procesos que emergen por graves procesos de economías regionales, desafiliación, mucha violencia, como puede ser los pueblos de la forestal o del norte de la provincia, pero también lo hemos vivido cercanamente a Rosario, lo hemos vivido lo estamos viviendo en ciudades agrícolas con muy buenos recursos, con desigualdades internas, pero que de todas maneras procesos tan complejos que alarman, ¿no? Por las características y la numerosidad que toman, ¿no? Entonces, yendo a ese plano, intervenir en algunas localidades y a nivel colectivo también nos permite pensar nuestra propia institución de trabajo como un colectivo o en su dimensión institucional. Cuando nosotros decimos que las experiencias comunitarias o sociales demostraron que el sentido de pertenencia, estar filiado, o sea, encadenado a una historia barrial, social, estar ligado a ciertos colectivos productivos, el grupo de la fábrica, el grupo de la municipalidad, el que sea, ¿no? El grupo de la cooperativa, aquello que refuerza la identidad, que construyen valor, sin negar el conflicto y esa estofa de la que hablábamos al inicio, ¿no? En los tiempos actuales, teniendo muy en cuenta las violencias que se visibilizan cuando uno aborda las perspectivas de género, ¿no? Las problemáticas interculturales, qué pasa cuando aparecen, por ejemplo, pueblos originarios, migraciones internas, ¿no? Qué pasa con esas migraciones cuando se desmantelan procesos productivos, y eso impacta fundamentalmente en las nuevas generaciones. O sea, hay algo que pasa con el mundo de los adultos, de los productores, de esta historia, que después estallan como problemática en las generaciones venideras, ¿no? Digo esto para tener en cuenta porque si hay algo que caracteriza en el mundo del trabajo, es que los oficios de los que trabajamos con personas estamos en tal nivel de conflictividad que muchas veces esto ha despertado el interés de cuál es el impacto de nuestros propios hijos, por ejemplo, ¿no? Por un lado le ofrecemos una afiliación o un oficio, un trabajo, lo cual está buenísimo, pero también aparecen estas cosas, ¿no? En ese marco cultural, esta cuestión de que no se espere nada del prójimo, del semejante, de que te la tenés que arreglar sola y que la felicidad es una meta individual, atenta contra nuestras posibilidades de protegernos de estas crisis, de estas catástrofes y de generar mecanismos protectivos. Hasta el momento, especialmente en el mundo del trabajo, tomando el Ministerio de Seguridad como un proceso de trabajo, con una función social importantísima, uno podría pensar que parte de la salud mental de sus propios trabajadores, de la propia fuerza de seguridad, sean personal de la jerarquía que sea, es más, a veces el padecimiento se reduplica a niveles jerárquicos, como en todo oficio, ¿no? No están a salvo de esto. No es un problema solamente salarial o económico, el reconocimiento excede ese plano, ¿eh? Tiene que ver con que los lazos no sean violentos, que haya algún reconocimiento, no confundir autoridad con violencias. Bueno, ustedes saben mejor que yo, que nosotros, esta cuestión de cuáles son los valores o cómo se construye la identidad entre una fuerza de seguridad, ¿no? Así como hoy decía, cuando se transforman en mandatos a toda costa, atentan contra la salud mental, cuando portan valores y reconocimientos son los que hacen a la posibilidad de sostener una buena salud mental. Y cuando hay alguno de la institución, de la cadena de semejante que se nos cae, es muy importante tenerlo en cuenta estos mecanismos. No es solo la palabra del especialista, ¿eh? Esto ha sido muy estudiado en el campo del trabajo, inclusive en oficios tan complejos como los de ustedes, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, por ejemplo, que más protege respecto a los suicidios en el trabajo, y esto vale para cualquier institución donde haya un proceso de trabajo,
es la cuestión de que haya estrategias defensivas colectivas frente al sufrimiento que a veces produce el propio trabajo. Y no solo por mala organización a veces los procesos de trabajo, por el objeto mismo de intervención, o sea, trabajamos en situaciones difíciles, contradictorias, tensas, de mucha tensión. Hay momentos donde la responsabilidad pasa por uno, entonces hay que tomar decisiones. Todas esas cuestiones hacen a la complejidad de un trabajo, y las personas no tenemos solamente mecanismos individuales para protegernos en la salud mental, de los malos modos de padecimiento que sin hacer patología inclusive pueden precipitar un acto suicida. Esto se ha visto, mire, fíjense, en todos los oficios, en todos, cuando creció, aún en la justicia, por ejemplo la justicia francesa en este momento hay un proceso muy importante, donde crecen los suicidios en el trabajo, son posteriores a la implementación de estrategias de evaluación del trabajo totalmente individuales y despersonalizadas y tecnocratizadas. No cuenta la trayectoria, no cuenta el valor, no cuenta lo que dicen los compañeros, la propia palabra de la gente en este caso, ¿no? O sea, digo para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces se cree que la imposición de ciertas medidas puede tapar este sufrimiento, y uno cree que lo está tapando, y en realidad esto es como un boomerang, ¿no? Luego retorna en un sufrimiento mayor. Puede ser un padecimiento físico, un padecimiento psíquico, o puede ser una alteración al punto tal que sostener esa función para alguien sea imposible. A veces lo imposible de soportar puede ser la propia función o el trabajo. Acá seguramente se mezclan cosas individuales como institucionales. Yo creo que una disposición a problematizar, que esto no va en menoscabo, como dije, de la autoridad y de la jerarquía necesaria seguramente en una institución como esta, sí decimos que desde nuestro campo que es necesario el reconocimiento del sufrimiento del otro, esto que hoy decía Juan, a veces se llama como empatía, ¿no? Uno puede tener autoridad, puede tener saber, puede transmitir un oficio, pero la calidad de ese oficio está dado también por el hecho de que uno, cuando hay situaciones de este tipo, uno no solamente hace una operación cognitiva o racional cuando se acerca a alguien, siempre está implicado algo de la emoción, ¿no? Y ese proceso afectivo puede hacernos tomar conciencia de aspectos que no se aborda solamente desde lo racional, y nos da elementos para poder en una relación con el otro, poder vencer más fácilmente resistencias o reacciones defensivas, ¿no? Y porque el otro lo siente, ¿no? Este alojamiento. Ustedes mismos lo sabrán, porque tendrán seguramente compañeros que hacen esto con más facilidad que otros. Entonces, es importante tener en cuenta esto de que la salud mental no es solo un hecho individual ni singular, porque nos permite entonces sí pensar herramientas que son más, no solo del aguante, ¿no?, de estas situaciones, sino de la prevención de situaciones y un ambiente más saludable, máxime en fuerzas como esta, donde hay toda una tradición de filiación familiar también, ¿no? En general, como es posible en todos los cuerpos de trabajadores donde hay continuidad de un trabajo, y más en épocas de escasez de trabajo, el poder transmitir un oficio también en la cadena familiar, para algunos sectores tiene mucha importancia. Entonces, bueno, como transmitimos un saber sobre algunas cosas, está bueno también transmitir algún saber sobre cómo apuntar a ambientes más saludables en el trabajo, ¿no? Y bueno, las cifras de los suicidios en las fuerzas de seguridad son preocupantes acá y en cualquier lugar del mundo. A nivel nacional ahí se está implementando, por lo que vi, un programa de prevención en relación a los suicidios en las fuerzas de seguridad. Esto no es porque haya una patología en el sector, es simplemente poner la lupa en un oficio complejo, difícil de sostener,
que seguramente hace necesario tener herramientas para el cuidado de los propios compañeros de trabajo, como lo hacemos en muchos otros aspectos, no solamente en este. Este llama la atención, conmueve, porque si se consume es como que, bueno, ya no hay salida, ¿no?, para ese acto. Pero como decíamos hoy, si por cada acto que se produce, ya sea en la población, como a veces dentro de nuestro propio trabajo, que no nos quedemos en aspectos secundarios, se lo veía triste, lo dejó la mujer, se endeudó. Es importante historizar esas cosas y seguramente algunos compañeros tendrán más conocimiento. Sería bueno facilitar lugares donde hablar, que no es hacer de psicólogo del compañero, es esto de hacer el aguante y acompañar, ¿no? Para el otro uno es un recurso, uno mismo es un recurso para el otro y el otro es un recurso para mí. Y esto no es una sensiblería afectiva, ¿no? Uno lo ve en la práctica, ¿no? Ese alojamiento primero del otro, como compañero de trabajo, como población afectada, lo que sea, es el inicio de un proceso. Y como reverso de eso, creo que debemos, el resto de los miembros de los equipos que intervenimos, también devolver un gesto de reconocimiento y de valorización de otras prácticas como las de ustedes, que son las que muchas veces nos permiten generar condiciones para desencadenar otros procesos más complejos, pero sin esto previo no se puede, y menos si se llega tarde, ¿no? Bueno, creo que la indiferencia y la intolerancia frente a esto, a veces porque estamos deshumanizados, pero muchas veces porque simplemente nos defendemos de ese espejo, ¿no? Pues nos da miedo. Es entendible, por eso estos espacios, para darle sentido a la intervención, no se va desde la sensiblería, sino desde un modo de intervención que haga de esto un trabajo y una humanización de la práctica que es necesaria, porque la necesidad lo está marcando justamente, que la aparición de estas muertes, y especialmente cuando lo vemos en niños y jóvenes, es claramente una foto de sectores que no encuentran futuro y, como ya les dije, no está ligado a la pobreza. La pobreza es una forma importante de la vulnerabilidad, pero no la única. Esto de la pertenencia y la identidad tienen tanto peso, la cultura, como la carencia, las necesidades. Van las dos juntas, y bueno, cuando se juntan se potencian, es terrible, pero digo, para no partir de que solamente esto tiene que ver con determinados barrios o sectores carenciados, no, no es así. Nos atraviesa a todos. Bueno, hasta aquí lo que yo puedo decir, por lo menos en una primera introducción que intenta, como decía el título de la actividad, de construir algo de esto, ¿no? Saber que no es tan así como a veces uno piensa. Como es, como decía Juan hoy al inicio, y muchas intervenciones empezamos con las herramientas que tenemos y con poco saber sobre qué nos espera, ¿no? Eso no nos pasa a todos, pero bueno, cuanto mejor pueda cada uno sostener su función, seguramente vamos a ser más eficaces, ¿no?, que es lo que pretendemos. Iris, voy a decir una cosa, no sé si estamos con el tiempo, pero por lo menos Sí, para... sí se puede. Porque a veces uno puede hablar de algunos conceptos, puede mencionar algunos conceptos, pero es interesante cuando esos conceptos tienen la comprobación en la práctica. Y yo quería mencionar dos cosas de lo que vos decías. Vos nombraste construcción de una vida, vidas imposibles, y nombraste el suicidio como algo que irrumpe. Bueno, en la práctica es claro que el suicidio es algo que irrumpe. O sea, en general alguien tiene una construcción de su vida, con lo que se puede y con lo que no se puede, incluso con lo imposible, pero claramente irrumpe, y no es que está toda la vida y es en un momento. Me parece que eso, si bien es algo que se puede decir conceptualmente, es una experiencia de la práctica en todas las instituciones. Y lo otro que es una evidencia de la práctica es que en la construcción de una vida
y en la construcción de las vidas imposibles, que uno lo puede mencionar hasta lo más fallido de la construcción, que son las personas que quedaron segregadas de la comunidad durante mucho tiempo, y que son las personas que durante mucho tiempo estuvieron en las instituciones psiquiátricas y están todavía, hasta en esas situaciones, con las construcciones más complicadas, es posible establecer un horizonte digamos, para que alguien construya su mundo de realización. Y eso es una evidencia que nosotros tenemos en la experiencia también. Y que uno a veces como sociedad, y en general todos, tenemos este prejuicio de que todos sabríamos lo que los demás necesitan. Entonces hay toda una construcción sobre lo que los demás necesitarían. Pero cada vida, cada construcción tiene una posibilidad de realización, hasta muchas veces en las peores situaciones, que es la que nosotros hemos evidenciado. Y ahí me parece que también relacionarlo con lo que vos decías, el desafío de la pandemia o de la pospandemia, porque más allá de la atención individual de una situación de suicidio o de amenaza suicida, hay una función que es de la comunidad, que es colectiva, que es política, que es económica y que nos incumbe a todos, más allá de lo individual, que es lo que por ahí estamos hablando nosotros en el caso puntual o en los casos puntuales, hay una función que habría que retomar y que habría que retomar como salida de la pandemia, que es la posibilidad de que una cultura, de que una comunidad le dé a los integrantes un horizonte de realización, que no tiene que ser el mismo para todos, y eso es lo que nosotros podemos evidenciar, que todas las personas en la situación en la que estén tienen un horizonte de realización. Y me parece que es uno de los desafíos, tal vez es algo más general, pero es uno de los desafíos como comunidad que tenemos por supuesto, cada uno con sus responsabilidades, ¿no? Cada uno desde el lugar que ocupa, pero que está por delante, y por eso marcar esos datos de la experiencia, que el suicidio no es algo continuo, sino que es algo que irrumpe, y que todas las personas tenemos la posibilidad, por lo menos, de encontrar un horizonte de realización. Y por eso marco las personas que a veces alguien puede pensar que son las que menos posibilidades tienen, que son las que están o estaban alojadas, o tienen problemas graves de salud mental, como se los conoce, o son locos, como se los conoce. Todas las personas con una posibilidad de apoyo tienen un horizonte de construcción de su vida, que no es la misma para todos, por supuesto, pero bueno, que me quedé pensando cuando vos usaba esos conceptos, se me ocurrió plantear esto también, que me parece que es importante. Sí, creo que lo de mayor peso en las experiencias, más allá de las disciplinas, es que contar con otros siempre es lo que hace más soportable la vida, ¿no? O hace que una vida pueda ser vivible, ¿no? Sí. Y bueno, cada uno tiene un recorrido diferente, y un encuentro diferente con el mundo. Entonces, en ese contexto se construirá lo que se pueda. Nosotros no quisimos entrar en el tema de pandemia porque da para toda una especificidad, ¿no? Porque además es una experiencia en construcción, estamos todos aprendiendo de este fenómeno masivo, y bueno, muchas de estas experiencias previas que tenemos en estas situaciones de otras catástrofes que hemos vivido, en una escala más pequeña, más microescala, así sea toda la provincia o así sea una ciudad inundada, lo que sea, nos dio algunas herramientas para manejarnos en la dimensión de una pandemia, ¿no? Pero evidentemente tiene sus especificidades y va a tener efectos y desencadenantes que todavía no podemos anticipar, ¿no? Es un saber a construir, pero me parece que estos saberes y estas experiencias parciales son las que contribuyen a que uno pueda entender eso, ¿no? Si hay algo que apareció como catástrofe, no es por un hecho natural, es un proceso humano, es cultural y es fundamentalmente una gran crisis social, ¿no? Así que vamos a tener que estar a la altura de eso, lo cual es muy difícil,
porque si no vamos a estar permanentemente llamando a la fuerza de seguridad para que baje algún ahorcado en algún lado, ¿no? Como pasa en los momentos más críticos. No es esa justamente la intención, y además la idea era transmitir algo del cuidado entre los propios compañeros de trabajo, ¿no? Así como esto es transversal a todos y que no se puede leer una crisis existencial o vivencial donde se puede aproximar estas ideas de suicidio, así no se consumen. Hay que dimensionarlas en su justo término, sin desmerecer lecturas que van más allá de lo patológico, ¿no? Si no, el estigma aparece inmediatamente, pero además no aparece solamente porque la moralización le surja porque uno es malo nomás. Surge porque uno moraliza, porque si el otro es parecido a mí también me puede pasar. Y eso asusta mucho. Bueno, me parece que estamos, ¿no? Agradecemos la posibilidad, la oportunidad, y ojalá estas cosas las podamos seguir charlando y post pandemia nos encontremos más ágilmente en los espacios de trabajo, ¿no? Bueno, un abrazo, un saludo. Gracias.